Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas, las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 19 de abril, vamos a estar conversando sobre un tema que es bastante preocupante y bastante interesante también para las y los docentes y las y los trabajadores y trabajadoras de la UH. Vamos a estar conversando sobre los despidos por necesidades de la empresa, para lo cual vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Voy a empezar saludando primero a quien me acompaña aquí en el estudio, el presidente del Sindicato de Docentes, el profesor Sándor Mulsow. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Claudia, y creo que este tema, ojalá que todos los colegas que no están en clase y trabajando tengan la oportunidad de escucharlo, y si no, que le vamos a mandar un link a cada uno y a cada de los socios y socias del sindicato para que escuchen lo que se va a hablar en este programa, porque tiene mucha relevancia en lo que se nos viene la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Así es. Vamos a saludar también a quien nos acompaña vía online, uno de los abogados del sindicato, Camilo Jara. Bienvenido, Camilo. Hola, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Entonces, para introducir este programa, vamos a contar a los auditores y auditoras que los despidos por necesidades de la empresa es un tema que genera muchas dudas y preocupación en los trabajadores y trabajadoras. Es por esto que en este capítulo de Voces Académicas vamos a conversar en detalle qué significa este tipo de despido, cuándo puede aplicarse y qué derechos tienen los trabajadores y trabajadoras en estos casos. Recordemos que la UACH se encuentra ejecutando un plan de recuperación que fue aprobado este 5 de abril, hace pocos días, para lo cual vamos a preguntarle al profesor Sándor si nos puede contar un poco qué medidas implican este plan de recuperación y cómo estos aspectos impactan en las y los docentes. Creo que lo he repetido tantas veces, pero voy a insistir. Nosotros, como todos sabemos, ¿no es cierto?, el 13 de noviembre recibimos un informe de la CES, en la cual se le hacían muchas observaciones a la gestión de la universidad, y en ese documento, ¿no es cierto?, se le solicita a la universidad que genere un plan de recuperación que tenía que responder a dos ítems importantes. Uno, reducir los gastos y aumentar los ingresos. Y todo eso, ¿no es cierto?, a razón de que la universidad no tenía capital de trabajo. Y la cantidad de lo que tiene que solicitar a los bancos era exacerbado, ¿no es cierto? Llegamos hasta 6.000 millones o 9.000 millones de pesos, hasta 12.000 millones se hablaban. Hoy día parece que son 6.000 millones de pesos. Y entonces, en una empresa, ¿no?, que tiene problemas de capital de trabajo, pero que tiene un tremendo patrimonio de atrás, no puede quebrar y no va a quebrar, ¿no es cierto? Sin embargo, el empleador tiene que tomar alguna acción, y en este caso, como le están preguntando por aumento de ingresos, lo que debió de derecho era meterse la mano al bolsillo, ¿no? Uh-huh. Y aumentar el capital de trabajo, sea cual sean las razones que cayó en ese tipo de gestión mal administrada. Sin embargo, no optó por eso. Entonces, lo único que le queda a la universidad, o le quedó a esta administración pasada, y la que tenemos hoy día, que no es cierto que son parte de la anterior, es despido. Porque de esa manera, ¿no es cierto?, se bajan los costos fijos. Podríamos también dejar de pagar la luz, el arriendo, ¿no es cierto?, pero eso tiene implicancias mayores, porque no podría funcionar la institución. Claro. Pero
despidos es lo que se viene. Y lamentablemente se hablaron de números, se han hablado de números y ha salido por todos los periódicos, todos saben, y se habla de 700 despidos y que tienen que ocurrir en un tiempo definido, y eso lo definió la superintendencia, eso es abril y mayo. Y de esos despidos, el 400, lo que yo tengo entendido, ¿no es cierto?, son funcionarios y 300 docentes. Entonces, por supuesto que esto trae un aire de mal sabor a todo nivel, emocional, profesional y también psíquico. Y creo que para eso nosotros tenemos que dar la mayor garantía a todos nuestros socios y socias en particular, pero tampoco olvidar a la gente que no está en los sindicatos, que también va a pasar por este tipo de procesos. Y, ¿no es cierto? Y por eso que hoy día el programa que tú preparaste, Claudia, creo que es fundamental, y yo le daría la pasada a Camilo que nos cuente primero qué es lo que es qué significa la ley 161, que tiene que ver, y qué significa para cada uno de los socios, ¿no es cierto? Entonces, firmo el finiquito, no lo firmo, qué es lo que hago, qué es lo que pongo. Creo que son preguntas demasiado importantes para no saberlas, y ese es nuestro trabajo. Gracias por eso, Claudia, creo que fue una muy buena preparación. Sí, es muy importante que las y los trabajadores estén informados de este hecho, de cómo funciona este despido por necesidades de la empresa, por lo cual le vamos a dar el paso a Camilo para que nos cuente un poco sobre en qué consiste este despido por necesidades de la empresa. Por favor, Camilo. Gracias, Claudia. Mira, yo creo que lo primero que hay que contextualizar aquí es el sistema que tiene nuestro Código del Trabajo para ponerle término al contrato. Nosotros tenemos en el Código del Trabajo causales de término del contrato. Ya se derogó una norma que existía hace mucho tiempo que permitía el despido abierto, digamos, una causal de bolsillo desastre, que sobrevive solamente en el desahucio para cargos de importancia, gerencia, etcétera, que no aplica a los docentes, ¿verdad? Las otras causales, que son disciplinarias, por término del plazo, cumplimiento de la hora faena, que tampoco las vamos a analizar ahora porque no vienen al caso. Claro, y recordemos también que ya tuvimos un capítulo en diciembre sobre todas las causales de despido. ¿Cierto, Camilo? Sí, eso se conversó. Entonces ahora vamos a hablar en concreto de la causal de necesidades de la empresa. Que tú la encuentras en el 161, inciso segundo. ¿Ya? Mira, esta causal, para parte de los laboralistas, incluso algunos jueces todavía la siguen leyendo como una causal abierta, ya que el empleador puede invocar de manera bien subjetiva de acuerdo a sus necesidades. ¿Ya? Pero el criterio unificado de la jurisprudencia por la Corte Suprema y por la mayoría de los jueces al día de hoy ya te han dicho que eso no es así. Ya se trata de una causal que los tribunales, en su mayoría, y como dije, por jurisprudencia unificada, la han definido como una causal que tiene un carácter objetivo. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere? Voy a hablar de la Corte Suprema con este carácter objetivo, que tienen que tratarse de hechos externos a la organización que la lleven forzosamente a tomar la decisión del despido. ¿Ya? ¿Y por qué la Corte tiene esta visión de esta causal? Que ya le ha cerrado las puertas, que no se trata de un bolsillo desastre, porque en derecho laboral existe lo que se llama el principio de estabilidad laboral, porque recordemos que se trata de un estatuto protector. Entonces el despido no puede ocurrir de forma abierta ni por esta causal ni por ninguna otra, ¿cierto? A excepción del desahucio, que no viene al caso. Pero ¿qué pasa si el empleador te aplica esta causal de forma que el juez estime que es ilegal? Y aquí viene como el catch del tema, porque va a ser despido de todas formas, sea se haya aplicado ilegalmente la causal o no. O sea, si el juez te dice, usted aplicó esta causal de forma ilegal, el contrato igual termina y tú no vas a volver a tu puesto de trabajo. El despido igual generó su efecto. Lo único que aplica es que
la única consecuencia legal que hay del despido ilegal por esta causal es que tu indemnización por años de servicio, que el empleador ya debería haberte pagado, se recarga en un 30%. Y eso nos lleva a qué consecuencia económica tiene para el trabajador el despido por necesidades de la empresa. El despido por necesidades de la empresa, a diferencia de las otras causales de término, 159, ¿verdad?, que son cumplimiento del plazo, hora de servicio, 160 causales disciplinarias, en las necesidades de la empresa lleva aparejada una indemnización legal, ya que está tasada legalmente, que es un mínimo. Se puede mejorar por contrato de trabajo o por instrumento colectivo, pero el mínimo es que te tienen que pagar una remuneración por año de servicio, con un límite de 11 años. Y si no te dan un aviso previo de 30 días de anticipación al término del contrato, a eso se le suma una remuneración más por aviso previo. Y esto te lo tienen que comunicar en una carta, en la carta de despido. Te la pueden entregar personalmente o te la pueden despachar por correo certificado al domicilio que está en tu contrato de trabajo. Y esta carta es muy importante porque una carta de despido bien hecha por necesidades de la empresa no dice solamente se le despide por el artículo 161 necesidades de la empresa. No, esa carta no va a resistir el análisis del tribunal. La carta te tiene que explicar en términos concretos cómo esas necesidades de la empresa, en el caso de la UACH y de tu relación laboral con la UACH, se hizo necesario el término del contrato por X causal externa. Y aquí entra en juego, muy probablemente, ¿cierto? Habrá que ver la forma en la que están redactadas esas cartas de despido. Yo hasta el momento no he tenido la oportunidad de ninguna, pero cómo entra a jugar aquí el tema del plan de recuperación. Claro. ¿Verdad? Y la carta de despido tiene que decirte cuánto te van a pagar por años de servicio, aviso previo, ¿verdad? O cualquier otra remuneración que te adeuden. También tienen que pagarte el feriado legal que tú hayas acumulado a la fecha, pendiente proporcional. Y lo que te diga la carta de despido, ahí la empresa ya no se puede decir. O sea, a ese documento, a esa carta, el Código del Trabajo le da un mérito ejecutivo. Ya. Tú puedes cobrar lo que dice esa carta. Tú ya tienes un crédito. Y posteriormente, ¿qué viene? Probablemente se comunican contigo de parte de departamento personal, recursos humanos, el nombre que tenga esa unidad de la organización, en este caso la universidad, te van a decir, vaya a firmar su finiquito, ¿cierto? Generalmente se usa en la notaría, aunque hoy día igual puede haber finiquito electrónico por medio del portal de la Dirección del Trabajo, hasta donde yo sé, de los últimos casos que me he enterado, en la UACH no está operando de esa forma, tienes que ir a firmar una notaría. Y te van a mostrar un finiquito. Y el finiquito, un documento, está titulado finiquito, ¿verdad? Y tiene varias cláusulas que si tú las lees en general son renuncias de derecho. Está como redactado, como si hubiese estado redactado de mutuo acuerdo, en circunstancias que nunca es así. Pero te dice que ambas partes dicen que acuerdan en que existe un contrato de trabajo entre tal y tal fecha. No sé, digámosle a este profesor hipotético Pedro Sánchez declara que durante toda la relación laboral se le pagó todo, no se le adeuda nada, que renuncia a sus acciones de demandar por despido injustificado, indebido procedente, que declara que nunca se le vulneraron sus derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces esto, tú tienes que, antes de firmarlo, en cada una de las copias del firmado, tienes que anotar una reserva de derechos. Claro. ¿Ya? Y esa reserva de derechos es una declaración escrita, donde anotarla, puedes anotarla arriba del finiquito, en el costado del finiquito, abajo, si no alcanzas le puedes hacerlo al reverso, pedirle otra hoja a la notaría, etcétera. Ya no, pero la ley dice que no pueden impedir tu derecho a anotar la reserva. Ya no lo pueden obstaculizar de ninguna forma. Entonces, tú anota tu reserva tranquilamente. Y esta reserva
también hay que tener cuidado con anotarla, porque a veces uno como abogado te encuentras con reservas cortitas, porque tú me reservo el derecho a demandar. Puta, incómodo para uno como abogado, porque después la empresa igual te va a presentar una defensa de finiquito, excepción de finiquito se llama, donde te va a decir, no, es que usted no especificó todas las acciones que se reservó. Aquí no hay reservas genéricas, te va a decir la contraparte. Tiene que estar muy detallado todo lo que tú te reservas. Claro. Entonces te puedes encontrar con un juez que te diga, ok, le acojo la excepción de finiquito, y hasta ahí llegó el juicio, ¿te das cuenta? Entonces, Claro. ¿qué es lo que yo recomiendo? Que esta reserva sea súper amplia en el sentido de su extensión y específica. O sea, que lo contenga todo, ¿ya? Que contenga todas las acciones que normalmente se interponen en un juicio de este tipo. De manera que después cuando yo o cualquier otro abogado revise el caso, tenga la oportunidad de hacerlo sin estar limitado por el tema del finiquito. ¿Sí? Para poder revisar el caso ampliamente y demandar todo lo que corresponda sin que uno se encuentre con el obstáculo de que, esta cuestión no te la reservaste, vamos a tener problemas. Claro. Entonces, que diga, me reservo el derecho a demandar por despido injustificado, indebido o improcedente. Técnicamente, los tres no son sinónimos. La devolución del descuento por AFC. Y aquí hago un paréntesis que también es importante, porque dentro de las cotizaciones de seguridad social que a ti te descuentan mes a mes, está la cotización al seguro de cesantía, ¿cierto? Uh-huh. Que es lo que administra la AFC. Y la ley de la AFC, la 19.728, si no me equivoco, tiene un artículo que te dice que en el caso de despido por necesidades de la empresa, el empleador puede descontar de tu indemnización por años de servicio el aporte que él hizo a la AFC, el aporte patronal. ¿Ya? Y ese monto no es muy abultado, pero dependiendo de las remuneraciones del trabajador y los años de servicio, es una cantidad que no es despreciable tampoco. Claro. Entonces eso te lo descuentan. Y después cuando tú demandas por despido improcedente, ¿cierto? El despido a una aplicación ilegal de la causal de necesidades de la empresa, también pides que el empleador te restituya ese descuento que te hizo. ¿Cuál es el argumento? Usted aplicó ilegalmente la causal, por lo tanto no se puede aprovechar de una facultad que le da la ley para aplicar una causal que usted no aplicó de forma lícita. Y aquí la jurisprudencia está súper dividida, pese a que ya hay una unificación de jurisprudencia que dice que no corresponde ese descuento cuando la aplicación de la causal es ilegal. Siguen habiendo opiniones dispares, porque acá el precedente jurisprudencial ni siquiera de la Corte Suprema es vinculante. Yo sé que la Corte de Puerto Montt al día de hoy no te da la restitución, aun cuando el despido sea declarado ilegal. De la Corte de Valdivia entiendo que ahí no estoy seguro, tengo que revisar la jurisprudencia, pero sé que hay jueces que sí te dan la restitución. Ya eso es como ya un poco queda dependiendo del juez que te toque, básicamente. Claro. Pero continuando con la reserva, usted reserva el derecho de despido justificado, indebido procedente, devolución del descuento de la AFC, uh-huh. Te reservas el derecho a demandar en tutela por vulneración de derechos fundamentales, cobro de prestaciones remuneracionales y no remuneracionales, hora extraordinaria, Claro. etcétera. Hay hartos puntos que hay que escribir en el finiquito cuando uno lo va a firmar. Camilo, hay una duda, porque lo recomendable es que firmen el finiquito para que le puedan pagar lo que la universidad, por ejemplo, en este caso está ofreciendo, y abajo o al final, o como dices tú en otra hoja, escriban esta reserva de derechos, que yo creo más bien podríamos pedirle a Camilo que nos redacte para que le enviemos genérica a los socios y socias para que no nos falte ni un detalle. Entonces, adelante, Camilo. Sí, no quiero interrumpirte, Claudia, dale, no, perdón. No, entonces la duda era esa. El llamado es a firmar el finiquito escribiendo esta reserva de derechos, ¿cierto? No a no firmar, esa es mi duda. Primero anota la reserva. Sí, pues. ¿Ya? Pues firma. Y no me imagináis firmar y el funcionario te quita, ya firmó. No. Claro. Puede pasar, ¿cachai? Sí. Entonces,
primero anota la reserva en todas las copias, porque tú como trabajador tienes que quedarte con una copia que tenga esta reserva. Ya una copia que esté timbrada por el notario, con otra copia se va a quedar la notaría, que es la copia del empleador. Y cuando tú firmas, o sea, cuando anotas la reserva, después firmas, la notaría tiene lo que se conoce como las instrucciones notariales, que son instrucciones que en este caso la UACH le deja al notario de pagar contra firma, ¿cierto? Entonces tú firmas el finiquito, lo que ocurre en la práctica, con la reserva, te quedas con tu copia con reserva autorizada por el notario y te pagan. Te pagan lo que está comprometido en el finiquito, que debería reflejar lo que estuvo comprometido en la carta de despido. Ya. Y de ahí, contado desde la fecha de la separación, ¿tá? Desde la fecha en la que la carta de despido te dicen su contrato termina con tal fecha, de ahí tú tienes 60 días hábiles para demandar. Ya, perfecto. ¿Ya? Y esos 60 días hábiles tú los puedes suspender, no interrumpir. Puedes suspender ese plazo interponiendo un reclamo por término del contrato ante la Inspección del Trabajo de donde tú desempeñaste servicio. Valdivia, Puerto Montt, sea cual sea la sucursal, digamos, de la UACH donde trabajas. Por ejemplo, si a ti te despiden el 1 de marzo, por dar una cifra redonda, digamos, interpones el reclamo el 10 de marzo, ¿verdad? Ahí, a contar del 10 de marzo, ese plazo de 60 días ya se suspende, ¿cierto? Pero ya transcurrieron los días anteriores a ese reclamo. Y te fijan audiencia para 10 días después, cuando se celebra esa audiencia, con o sin la asistencia de algún representante de la UACH, el plazo sigue corriendo. Pero en ningún caso puede ser superior a 90 días hábiles. Como sea, no esperes hasta el día 59 para comunicarte con un abogado. Claro. No. Y lo otro que recomiendo es que desde ya, o sea, si tú tienes tu contrato vigente hoy, tengas o no tengas el temor de ser despedido, siempre tienes que tener en tu poder toda tu documentación laboral. Tienes que tener copia de tu contrato de trabajo, de tus anexos, de tus liquidaciones de remuneraciones, evaluaciones de desempeño, etcétera. Porque si tu contrato termina, el abogado o la abogada que vaya a revisar tu caso va a necesitar como insumo de trabajo la documentación laboral. Y si tú ya no tienes vínculo con la universidad o con X empresa, es muy probable que tampoco ya tengas acceso a los servicios electrónicos desde donde podías descargar esa documentación. Entonces el trabajo del abogado se va a complicar mucho, no va a poder analizar el caso a fondo, a no ser que se recurra previamente a una medida prejudicial de exhibición de documentos, que se discute si interrumpe o no el plazo de caducidad o prescripción. No es un escenario ideal. Entonces, siempre, haya temor o no de término del contrato, tienes que tener documentado, ojalá digitalizado, bien resguardada toda tu documentación laboral. Claro, eso también es un deber del trabajador, tener sus contratos, ¿cuáles eran los otros documentos que mencionaste? Los anexos. Los anexos. Por ejemplo, en este caso, profesor, si podríamos recomendarles a las y los docentes qué documentos tendrían que estar desde ya empezando a juntar. Yo lo que le recomiendo es lo que hice yo. Yo me fui a la dirección de personal y solicité mi carpeta de trabajo y pedí todo lo que había en la carpeta. Ya. Y eso me lo enviaron en forma digital. Claro, y a un correo personal también, no al institucional, porque como dice Camilo, una vez ya terminado esta relación laboral, puede que te desactiven también el correo institucional. O sea, yo recomiendo que vayan hoy a sacar todos sus papeles. Ayer, sí. Digamos. Claro. Camilo, entonces me queda la duda en este caso, por el plan de recuperación, ¿se justifican estos despidos por necesidades de la empresa o tiene que estar bien redactados y justificados en la forma en esta carta de despido que llega? Ya, mira, el Código del Trabajo te dice que el empleador, cuando estamos enfrentados a un juicio donde se está discutiendo la legalidad de un despido, de cualquier tipo de causal,
El código le dice a la empresa: usted no puede alegarme nuevos hechos en juicio que aquellos que dijo en la carta de despido. ¿Te das cuenta? Entonces la carta de despido amarra a la empresa y te presenta la teoría del caso de la empresa, de por qué recurrió al despido. Entonces tú, como defensa del trabajador, sabes a qué atenerte. Por ejemplo, a modo de ejemplo nomás, digamos que un trabajador no asiste a trabajar durante una semana completa, y lo despiden invocando alguna causal que no explican eso. Eso es una carta mal redactada y es muy probable que no pase el filtro del tribunal, aun cuando haya habido un hecho que ameritara el despido. En la carta de necesidades de la empresa seguimos la misma regla. ¿Ya? No se trata de invocar o copiar y pegar, como hacen muchas empresas, el artículo 161, inciso segundo. Tiene que haber un desglose, ¿ya? Que tampoco lo explique de forma abstracta como algo general, sino que tiene que tratarse de por qué en tu caso concreto se hace necesaria este despido. ¿Ya? Entonces, eso después es lo que uno va a discutir a tribunales. El plan de recuperación, si tú me preguntas, ¿estaría bien hecho el despido o no? Yo creo que es súper aventurado decirte sí o no, porque claro, va a depender de cada revisar caso. los casos concretos, habría que revisar cómo estaría redactada la carta de despido respecto de este profesor en concreto, ¿cierto? De este docente que recibió su carta de despido. Yo tendría que la carta contrastarla con la información a la cual se refiere la carta, o si bien la carta es vaga, ahí yo te podría decir sí, es un despido que dentro del criterio jurídico mío como abogado podría ser improcedente, pero igual hay que tener en cuenta que acá la última palabra la va a tener el juez que conozca el caso, si es que después se eleva a corte, y así sucesivamente, ¿cierto? Raya para la suma, hay que verlo, hay que ver las cartas. Claro, hay que ver caso a caso. Yo tengo una consulta, profesor. ¿Existe algunos criterios en que, o alguna resolución o algún decreto que hayan dicho, que hayan presentado en este caso para ver cómo van a empezar a implementar estos despidos? Yo que sepa, no. Se lo solicitamos en la última reunión con en ese tiempo era el rector subrogante, que hoy día es rector, el doctor Dorner, y al vicerrector de finanzas, que nosotros le dijimos que sería bueno que transparentaran la manera como se iba a hacer esto. En relación a esto, Camilo, yo tengo una pregunta. Yo sé que los decanos, ¿no es cierto?, que son al final dentro de nuestro organigrama de las universidades los que asignan los trabajos, en realidad los deberes de los profesores, no son los directores de institutos, sino que el decano o decana. Yo he escuchado que se va a implementar un sistema que yo lo encuentro bastante arbitrario. No sé si ha ocurrido, pero es lo que he escuchado. Y lo que se dice es de que en este caso supervisor directo, decano o decana, se va a acercar a un profesor y le va a decir: ¿sabes qué? Yo quiero que te podemos pagar un tercio de jornada, 2 horas, 3 horas, y si dices que no, te vas. ¿Ya? ¿Cómo puede defenderse un docente de esa manera? La razón por qué va a ocurrir eso también es un poco macabra, porque es una manera de poder, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo aquí? No quiero poner el dedo en la llaga, pero es como encontrar un mecanismo de crear mi propio feudo de mi amigo. ¿Ya? Claro. Porque entonces a los que son mi enemigo o enemigos de mi amigo, yo les voy a decir: ¿sabes qué? Tenéis la posibilidad de quedarte, pero vas a trabajar 2 horas, ¿no? Y ese va a ser tu sueldo. Y si no te vas, no. No sé cómo podemos ayudar ahí. El que tú planteas, Sandor, ¿no? Qué bueno que me lo preguntes, porque cuando Mira, voy a volver para atrás. Cuando yo estaba hablando de la indemnización por años de servicio que te da derecho el código cuando te aplican la causal del artículo 161, inciso segundo, necesidades de la empresa, ¿verdad? Es
un mes por año hasta 11 años. Pero también está la pregunta, ¿cómo se determina la base de cálculo para llegar a las indemnizaciones? O sea, ¿cuánto te van a pagar? Y el código te dice que es tu última remuneración completa, o sea, no aquella en la cual tú trabajaste la mitad del mes por una licencia médica o por cualquier razón, o sea, calculado a 30 días. Y en caso de remuneraciones variables se toma un promedio del haber variable de los últimos 3 meses. Claro. Pero aquí el docente tiene una remuneración que no es variable, entonces sería la última. ¿Qué ocurre en algunos casos? ¿Ya? Que es una técnica que no es muy ética, pero ocurre en la práctica, que cuando la empresa está planificando hacer despidos, reducen remuneraciones antes de. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces dejan pasar un tiempo donde te reducen tu remuneración y después te despiden. Cosa que es negocio, porque redujeron considerablemente tu base de cálculo, Claro. de acuerdo al artículo 172. Entonces, si tu base de cálculo era, por ejemplo, de nuevo, para dar una cifra fácil, 1.000.000, te bajan la hora, quedan 500 lucas, dejan pasar unos meses, después te despiden, tu indemnización por años de servicio bajó a la mitad. Entonces, mucho ojo con eso. Si al docente le dicen, de la forma que sea, aun cuando sea bajo amenaza, mira, si estas son latitudes que de cierta forma están toleradas dentro del derecho al trabajo, si no es un derecho de equilibrio, ¿verdad? Aquí el que tiene la sartén por el mango siempre va a ser el empleador, y esa es la razón de existir del derecho al trabajo, que uno puede ponerle atajo a esa fuerza. ¿Ya? Pero como te lo digan, yo no recomiendo en este momento aceptar eso, porque es muy peligroso frente a un escenario de despido. Te puedes ver enfrentado a una importante reducción de tu indemnización por año de servicio. Y en cualquier caso, no es la forma de modificar la jornada de trabajo, ¿cierto? Se tiene que reflejar en un anexo. Aquí la universidad no puede operar mediante decretos, ¿cierto? No es que un decreto haya decir, se les modifica la jornada a tales profesores. No funciona así el tema, ¿ya? Tiene que haber una modificación que se refleje en una modificación al contrato de trabajo, que popularmente se conocen como los anexos, que esté firmado por ambas partes. Pero, buen punto, Sándor, no lo hagan. Ya no acepten reducciones de remuneraciones ahora. Camilo, y por ejemplo, la universidad puede hacer este despido, hacer efectivo este despido, pagar esta indemnización y después contratar a un docente, por ejemplo, a honorarios y que haga el mismo curso. Ya, buen punto también, Claudia, porque una de las cosas que uno puede utilizar como defensa del trabajador en un despido por necesidades de la empresa es, digamos que la empresa en la carta de despido te justifica concretamente por qué te despiden, y muchas veces dicen que se elimina el cargo. Claro. ¿Ya? Y te dicen no, y te acompañan antecedentes del organigrama, bla, 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 bla. Pero después uno puede, si tiene la evidencia uno como defensa del trabajador puede decir, ok, pero sabe, juez, que acá lo único que hicieron fue cambiarle el nombre al cargo, porque las funciones se siguen desempeñando, ¿ya? O tomando el mismo caso que tú me dices, se siguen desempeñando por alguien que está a honorario. Entonces, en el fondo destruyen la teoría del caso que propuso esa carta de despido, que no era más que una forma de precarización. Pero la función que yo cumplía como trabajador se sigue cumpliendo. Por lo tanto, la causal no era tal. Entonces, ellos sí pueden hacer, pero en ese caso, la causal, como dices tú, no era tal, pero bueno, el despido obviamente es efectivo. Sí, mira. El despido ahí es inevitable. Los únicos supuestos en los cuales tú puedes retornar al contrato, retornar a tus funciones después de un despido, es en el caso de los despidos que no corresponden de trabajadores que están protegidos por fuero y el despido antisindical, que es cuando se le despide a un trabajador en represalia por afiliarse a un sindicato.
y los discriminatorios graves. Por ejemplo, un trabajador que se le despide por su orientación sexual y después el tribunal dice que probaste los hechos que afirmaste y considera que la discriminación es grave, le da la posibilidad al trabajador para que se reintegre. Pero eso solamente con una sentencia, que tarda años. Entonces es bien poco práctico porque en el fondo a esa altura el trabajador ya tiene otra pega, ¿cachai? Entonces, el despido sí, le pone término al contrato. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que ese despido por necesidades de la empresa el juez lo declare como no procedente, ¿cierto?, ilegal? No es nada más que un recargo del 30% sobre la indemnización por año de servicio, y eventualmente, dependiendo de la opinión del juez, de la corte, te devuelven el descuento por la AFC. Claro. Eso no significa que en algunos casos concretos uno pueda encontrar algo más, ¿ya? Que se trata de un despido que va más allá de una simple aplicación ilegal del 161. Uno podría decir, mira, acá, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, tu despido fue una vulneración de garantías fundamentales por discriminación, por sindicación, por opinión política, libertad de opinión, etc. Pero acá volvemos a lo que yo decía anteriormente, y es importante tener no solamente la documentación laboral básica, esencial, ¿cierto?, contratos, anexos, liquidaciones, sino que ir documentando tu relación laboral en la medida que tú a veces encuentres indicios extraños, ¿cierto? Que te llamen la atención, no sé, por ir con alguna vestimenta propia de alguna religión que tú profeses o actos de represalia por haber emitido alguna opinión política. Y estos son casos difíciles de detectar con evidencia clara cuando caen dentro de la bolsa de despidos masivos, ¿ya? Lo que no significa que no puedan ocurrir, pero para que uno pueda alegar algo más, evidencia. Los juicios se resuelven con evidencia, no hay otra forma. Claro. Entonces, para ir concluyendo este programa, los pasos serían para las y los docentes que, bueno, ahora están contratados, pero que quizás en un futuro puedan tener esta lamentable noticia de recibir esta carta de despido. Lo primero es tener los documentos legales que conversábamos con el profesor Sándor sobre esta carpeta laboral, creo que era el nombre. Es personal, la carpeta no es personal, cada uno tiene una carpeta y ahí están todos los anexos y los permisos y qué sé yo. Y eso se pide en dirección de personal. Ya, entonces ese es el primer paso, y el segundo paso es cuando vayan a firmar la reserva de derechos. O sea, el finiquito, escribir la reserva de derechos primero y luego firmar el finiquito. Camilo, entonces también, ya lo dijiste, pero también como para ir concluyendo y reforzando este mensaje, ¿cuáles son las indemnizaciones legales que deben pagar por esta causal necesidades de la empresa? Ya, son los años de servicio, ¿cierto? Uh-huh. Tú tienes que tener presente cuál fue tu última remuneración completa. Entonces, rescatando de nuevo lo que dijo el profesor Sándor, no es el momento de aceptar reducciones de jornada ni de remuneración porque vas a disminuir tu base de cálculo. Claro. Si no te avisan con 30 días de anticipación, es la indemnización sustitutiva del aviso previo, que es una remuneración más. A eso, así sabemos que está pendiente el pago del bono anual extraordinario, también debería ser incluido, y si no lo incluyen, hay que incluirlo dentro de la reserva de derecho. Me reservo el derecho a cobrar ese sueldo anual extraordinario, y en general deberían incluirse además todas las prestaciones remuneracionales pendientes. Por ejemplo, en materia de los docentes de la UACH, publicaciones académicas. Claro. Logros académicos. Y si no están comprendidas, reservarse el derecho después a demandarlo. Y tener presente que también en el finiquito te pueden descontar el aporte patronal a la AFC. No lo que tú aportaste al fondo de cesantía, sino lo que aportó la UACH al fondo de cesantía, porque eso es de financiamiento de ambas partes. Y todo eso con una reserva bien específica en tu finiquito, antes de firmar, en cada una de las copias. Finiquito te pagan, y ahí, contado desde el día de la separación,
no desde el día de la firma del finiquito, tener presente el plazo para ejercer acciones legales. Perfecto, Camilo. Profesor, ¿le queda alguna consulta? Sí, sí me queda una consulta, Camilo. No sé si te estoy poniendo ahí en contra de la pared, pero ¿sería posible que pudieses redactar ¿cómo se llama? Una reserva de derecho genérica y porque me imagino no todos los colegas cuando se tengan el finiquito tienen los mismos problemas, claro. pero lo máximo de todo lo que, ¿no es cierto?, es importante después si hay un litigio legal, una demanda. Y lo otro que ahora me está dando miedo en realidad, es el hecho de que se nos ha entregado informaciones desde Rectoría y también a través del periódico en los últimos días que empiezan como a encajar, ¿no? Y a lo mejor estoy que te he equivocado, porque no tomé desayuno. Pero el hecho de que se diga a voz populi de que el problema de la universidad en realidad fue que el IPC se disparó, que la UEF se fue a las nubes y teníamos crédito en UEF, o sea, nadie pide un crédito en UEF a no ser que quiera que lo saquen, ¿no? Y un prestamista, hasta los bancos te tratan de decir que no lo haga en UEF. O como si lo hiciésemos en dólares y tendríamos una inflación. Por ejemplo, un argentino no tomaría un crédito en dólares o un ecuatoriano, pues va subiendo todos los días y va fluctuando, entonces un día paga más, un día paga menos. Bueno, uno eso, lo otro es de que se nos dijo en forma, yo creo que oficial, porque lo dijeron en la reunión, el óptimo de una universidad, ¿no es cierto?, para que funcione dentro de los canónicos del capitalismo, es de tener entre 50 y 60% de profesores de planta y el resto boletas. Entonces, todas estas cosas que estamos escuchando parece que están encajando como piezas de un puzzle que fue diseñado hace bastante tiempo por la Rectoría y, ¿no es cierto?, el poder, como dice Libertas Capitur, parece que la libertad somos esclavos en realidad, porque tenemos que conquistar la libertad. Y la única manera que tenemos para conquistar esta libertad es a través de nuestra propia autoeducación, porque nadie nos educa. Tenemos que educarnos solos. Lo que estamos haciendo aquí es lo mismo, educando a nosotros y a los socios y a las socias. Me da miedo esto, pero también al mismo tiempo quiero que todos nuestros socios y socias sepan de que esta directiva va a hacer todo lo posible para apoyarlo de la mejor manera, acuérdense que no podemos nosotros inmiscuirnos en la manera como la universidad administra sus cosas, pero sí en la parte de los derechos fundamentales de cada uno de los socios y socias del sindicato. Muchas gracias, profesor. Camilo, te ofrezco las últimas palabras. Yo le encuentro toda la razón al profesor Sandler. Es como la doctrina del shock, ¿verdad? Como crear una situación de shock para después ablandar el terreno para implementar cambios. Y sí, pues, son situaciones en las cuales el contrato de trabajo se pone en entredicho y entra en franco retroceso frente a otras figuras de precarización de las relaciones laborales. Pero dentro de los poderes que tenemos como trabajadores, ya a título individual y colectivo, hay que hacer lo posible por detener esas fuerzas en la medida de lo que se pueda. Camilo, mira, acá tenemos una pregunta en YouTube. Luis Gómez pregunta, ¿qué pasa si ya no puedo acceder a mis antecedentes? Los está pidiendo, pero no ha tenido respuesta. Ese es un clásico. Es un clásico en el que los abogados laborales nos enfrentamos continuamente, porque, claro, pues está despedido el trabajador, y uno lo primero que le pide es los antecedentes, ¿cierto?, para poder revisar la duración del contrato de trabajo, la base de cálculo de acuerdo a las liquidaciones, ver que esté pagada las prestaciones remuneracionales que corresponden de acuerdo al tipo de contrato. Y si no cuentas con eso, es difícil. Por ejemplo, a ver, tu base de cálculo uno la puede suplir con la información que te da